Arrancamos este nuevo bloque de Noticiero Nuevo, hablamos de segmentación tarifaria. Finalmente el Gobierno Nacional anunció cómo se implementará, desde cuándo, quiénes están bajo ese umbral que aún puede llegar a aspirar a mantener los subsidios y quiénes no. Vanina Vitale. De esta manera, la segmentación de tarifas comenzará a regir en la práctica a partir del mes de septiembre, cuando se efectúe la primera quita de subsidios del 20%. La próxima será en noviembre y la última en el mes de enero. Se irá aplicando los aumentos por quita de subsidio de manera gradual y bimestralmente. Hoy se habló en conferencia de prensa sobre cuestiones internacionales y también nacionales que hacen que el consumo energético hoy sea una problemática por el incremento que ha tenido su demanda del 3% si lo comparamos con el último año y del 7% en la Argentina si lo comparamos con el 2019, año prepandémico. Y con esta medida puntualmente de la segmentación de tarifas, el ahorro fiscal estimado para lo que resta del 2022 sería de 47 millones de pesos, 47.000 millones de pesos, bien digo, pero fíjese la cifra para todo el 2023, cuando la medida ya esté rigiendo por completo a principios del mes de enero, 450.000 millones de pesos. Habló la nueva secretaria de Energía por primera vez en conferencia de prensa refiriéndose a este tema. Esta segmentación está pensada no tan solo desde el punto de vista de ahorro fiscal, sino también lo que nos parece muy importante rescatar, que nosotros necesitamos instalar la educación del uso racional y sustentable del recurso. Lo importante a rescatar es que Argentina no ha tenido restricciones, ha garantizado el consumo firme de su industria, de sus comercios y ha sostenido la mayor demanda de nuestro país. Lo que tratamos de plantear en esta readecuación y actualización de tarifas es que llegue el subsidio realmente al que más lo necesita. Y también con el ahorro fiscal empecemos a potenciar y conversar sobre las obras que necesita nuestro país para desarrollar todo su potencial energético. Queremos agradecer a los 4 millones de argentinos que no han solicitado el subsidio, que están contribuyendo al ahorro fiscal, pero también estamos trabajando en identificar aquellas personas que realmente necesitan la asistencia del Estado y que no han tenido la posibilidad hasta el día de hoy de inscribirse en el formulario. Vamos a repasar, si te parece, Fernando, cómo queda entonces realmente la segmentación de tarifas, si hablamos de la luz y si hablamos del gas, porque hoy se dio a conocer también el tope que va a tener en la factura de gas. Empezamos por la luz. Algunos datos ya los conocíamos, vamos a repasarlos por completo. Los usuarios totales, según estimaciones de consultoras privadas, porque la Secretaría de Energía no los difundió, dice que aún no los tiene a ciencia cierta cuántos son, pero de acuerdo a algunas consultoras privadas serían 15 millones de usuarios en la Argentina. Solicitaron mantener subsidio 8,9 millones de usuarios y no se inscribieron 4 millones de usuarios, como decía la funcionaria, que representan el 26,6%. Si hablamos del nivel 1, el nivel de mayores ingresos, aquellos que cobran más de 3 canastas básicas, más de 364.000 pesos o que tienen más de 3 vehículos, 4,49% son los que igual se inscribieron, pero quedaron por fuera de los subsidios y se les terminará quitando el total de ese subsidio, el 100%, pero de manera progresiva, gradual. El nivel 2 es el de la tarifa social, se mantiene la tarifa, no se le quita ninguna parte de ese subsidio, es el 56,69% de la población argentina, y en el nivel 3, que está la llamada clase media por las características que reúne socioeconómicas, el 38,32%, y se le va a subsidiar a ese grupo hasta 400 kWh mensuales. Son mensuales, que estaba la duda de si eran mensuales o bimensuales. Con esta particularidad que se conoció hoy, que en aquellas localidades en donde todavía no llegue el gas natural, el subsidio va a ser de hasta 550 kWh, es un detalle que no se conocía. Avanzamos sobre lo que va a ser el tope en la tarifa de gas.
Los usuarios totales, este sí es un número oficial brindado por la Secretaría de Energía, en la Argentina son 9,3 millones. Solicitaron mantener el subsidio 5,7 millones de usuarios, representan casi el 62% del total. No se inscribieron directamente 3,5 millones de usuarios, 38,1%. Y aquellos que se inscribieron, pero que superan las condiciones como para mantener el subsidio, fue el 2,9% de la población. Ellos van a sufrir aumentos de hasta el 167% a partir del mes de septiembre. En el nivel 2, que es el 31% de la población, se mantiene la tarifa, estamos hablando de la tarifa social, y el nivel 3 es el 28% de la población. Esto es importante para aclararlos, el dato que se conoció en el día de hoy. Lo que se le va a subsidiar a ese grupo que se inscribió es el 70% del consumo promedio que tenga su provincia. Por factores climáticos lo han definido de esa manera. En Mendoza el consumo promedio es de 142 metros cúbicos por mes. Este es un dato que brindaron en la conferencia de prensa desde la Secretaría de Energía de la Nación. Por lo tanto, sí, en Mendoza el consumo promedio es de 142 metros cúbicos por mes. Lo que se va a subsidiar es casi 100 metros cúbicos por mes. Casi 100 metros cúbicos por mes es lo que se le terminará subsidiando a ese grupo. En total, entre aquellos que fueron rechazados por formar parte del nivel 1 y los que no se inscribieron, en total van a perder el subsidio y van a comenzar a pagar la tarifa plena o plana, como se le llama, el 42%. En el caso de la luz, el 31%. Esos son aproximados los números, ¿no? Porque hay muchas personas que todavía no se inscriben, más allá de que el registro permanece abierto. Gracias, Dani, muchas gracias. Vamos a ver la próxima nota, por favor. La cantidad de gas demandada por los hogares, entonces, no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos. Entonces lo que hicimos fue, como obviamente el consumo es muy variable, como veían antes, las curvas son muy pronunciadas, en invierno se consume mucho más que en verano y se va desde enero, aumenta, se hace el pico en invierno y luego vuelve a descender. Entonces lo que nosotros hicimos fue ese promedio, ese tope fijo, lo mensualizamos, lo estacionalizamos y lo adaptamos a cada subzona tarifaria y a cada categoría de usuario. Lo importante acá, insisto, es que lo que se definió es un volumen fijo a ser subsidiado. Un volumen fijo y no subsidiar un porcentaje del consumo independientemente de cuál fuera. Parte de lo que decían los funcionarios del Ministerio de Economía. Estamos en contacto con el doctor en Ingeniería e investigador del CONICET, Luis Juanico, perdón. Don Luis, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señor Hidalgo, a usted, a todo su equipo y a todos los televidentes de Canal 9 de Mendoza. Aquí desde Bariloche les mando un fraterno abrazo. Muchas gracias por recibirnos. Juanico, ¿se está sincerando de una vez por todas en la República Argentina lo que para algunos debió haber sido una verdad desde siempre, que la luz, el gas y el agua son servicios que cuestan mucho dinero producir y por consiguiente hay que terminar pagando? Sí, por supuesto. Mire, es un poco triste la situación porque hace 50 años, desde la guerra de Yom Kippur, exactamente, años 72-73, que hubo un tarifazo a nivel mundial porque el barril de petróleo pasó de 3 a 30 dólares, primera crisis del petróleo. Ahí el mundo dijo, epa, esto no es gratis, no crecen los árboles, la energía, como se decía en España antiguamente, ¿no? El dinero no crece en los árboles. Y se empezaron a inventar casas con mayor eficiencia energética. Yo me acuerdo cuando era chico, capaz usted se va a acordar, los autos esos norteamericanos gigantes, ¿se acuerda? Los V6. Impala. El Impala. ¿Cómo? La Chrysler, bueno, los V6, los V8. Impala, que era una cosa hermosa, pero gastaría 1 litro de nafta por cuadra, más o menos. Bueno, empezó todo esto que lleva 50 años, las ventanas doble vidrio, triple vidrio. Yo en Dinamarca he visto ventanas triple vidrio con una persiana muy chiquita metida dentro de la propia ventana, una cosa hermosa. Y nosotros acá involucionamos, es muy triste porque no solo que no ahorramos, sino que hoy, y ahora le voy a dar algunos ejemplos concretos,
se hacen de peor calidad energética los edificios en Argentina que hace 20 años. Es muy triste. Entonces hemos ido al revés del resto del mundo y hoy tenemos una tarifa eléctrica, no sé en Mendoza, pero en la zona de Buenos Aires, Capital Federal, se paga 3 a 4 pesos el kilovatio hora. Y si usted lo compara con Europa, y sin ir más lejos, Uruguay, Chile, Brasil, estamos hablando de 80, 100 pesos, o sea, 20, 30 veces más caro. Entonces, muchachos, no podemos seguir despilfarrando así, va a haber que tomárselo en serio y lamento mucho, por ejemplo, la gente, esto hace 15 años están de moda, los desarrolladores construyen edificios todo eléctricos y a esa gente le va a costar llegar a los 400 kilovatios hora. En un hogar argentino promedio que tienen termotanque a gas y calefacción a gas, como tengo yo en Bariloche, yo consumo 300. El 80% de los hogares promedio argentinos consume por debajo de 400 kilovatios hora. Ahora, si usted tiene un hogar todo eléctrico, va a tener que cuidarse muchísimo. Y yendo al concepto, si usted quiere que repasemos un poco dónde es que se puede ahorrar más, ¿le parece bien? Sería fantástico. Antes de ir a eso, que es la práctica, en la práctica donde vamos a tener que utilizar nuestro ingenio, pero también nuestra conducta, antes me gustaría preguntarle en base a sus conocimientos otra cosa. El problema no es técnico entonces, el problema es político, que nadie asumió definitivamente una realidad y escondimos debajo de la alfombra una situación pateándola para adelante, sabiendo que al que venía le podía llegar a golpear en la frente. Y sí y no. Mire, Ajá. con respecto a la energía en todo el mundo, para que las cosas salgan bien, hay que pensarlas 20 años antes. Eso tiene una contraparte, digamos, y es que usted puede comerse el superávit energético. Nosotros en los 90, con un presidente que no lo quiero nombrar porque da mala suerte, vendimos la joya de las abuelas, regalamos todo el superávit energético a empresas privadas. Yo recuerdo el caso de las que lo único que hacían era poner una cabina de peaje en la ruta, no arreglaron un bache. Sí, me acuerdo del ministro Dromi, la verdad. Y cuando a los 15 años le dijeron, no, pero ahora tenés que arreglar la ruta, se fueron. Y con la energía en los 90 pasó lo mismo. Dijeron, tengo todo esto, bueno, listo. Hacé un par de boludeces para que nadie se enoje, pero nos morfamos el crédito. La Argentina tenía el Chocón, tenía Yacyretá, o sea, era un país rico con un montón de recursos energéticos que los fumamos, los comimos, y entonces a partir del 2001, que ojo, que esto pasó en otros lugares del mundo, no somos los únicos que se equivocaron. En California, el caso famoso de la empresa de trader energético Enron fue famosísimo. Ahora en Alemania, sin ir más lejos, el 1 de febrero la aplaudieron a Angela Merkel de pie 10 minutos seguidos. A los 20 días, cuando empezó la guerra, estaban puteando en 8 dialectos de alemán antiguo, porque les dejó El un gas de Rusia. Sí, y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ayer leí la noticia de que el único país en Europa que está teniendo retroceso económico, o sea, están todos flojos, pero todos crecen un 0,5%, y el único que está bajando con números negativos es Alemania, porque tiene un problema tan grave energético que le está repercutiendo en todo lo que es la industria. Luis, Nosotros avanzo en algo que usted nos venido proponía y del cual es absolutamente experto. Atención, mendocinos, porque de esto entiende un montón Luis. Sí. A ver, Luis, una casa, 90, 110 metros cuadrados, un pequeño jardín o un pequeño patio, casa de barrio, familia Bien. de 2 hijos con papá y mamá. ¿Cómo hago yo para llegar a 400 kilowatt hora, bien digo, Sí, correcto. Esa es la unidad de energía. mensuales, si por ejemplo ahora estoy orillando entre los 350 y los 470, 500? Bien, hay 3 aparatos que los tiene que mirar con mucho cuidado. El primero lo va a esconder. Parece que los argentinos, no sé qué pasa, que nos pusimos tontos y nadie sabe tomar mate si no tiene una jarra eléctrica. Escóndala, no va más la jarra eléctrica. Muy bien. La jarra eléctrica, 1 hora por día que la use, ya son 45 kilovatios hora. Pará, más del 10% del consumo mensual de tope.
más del 10%. Pero ¡Apa! además le digo algo ridículo. Mucha gente me dice, no, porque llego a la cocina de mañana y hace frío y prendo una estufita cuarzo. Ajá, eso ya son 1000 watts. La jarra eléctrica 1500. Entre las dos cosas, 1 hora prendida por día, ya tenés 75 kilowatts. Le digo, escuchame una cosa, si vos prendés la hornalla de gas, calentás la pava con el gas y calentás la cocina con el gas. Yo es una cosa de la abuelita, pero en invierno hay que abrigarse un poco si tiene frío. Póngase medias. Mire, no sé cuánta gente habrá ahí en la producción. Yo vengo haciendo una estadística que voy 60-6. O sea, vengo ganando por goleada. Ahí les preguntaría a todos los que están ahí que levanten la mano ayer quién tomó sopa. Miren qué fácil. Estamos en invierno. Hay que ¿Quién tomar tomó sopa. sopa acá en el estudio? Nadie está levantando la mano. No, nadie. ¿Y cuántos son? Dígame para la estadística, lo anoto. Y acá debemos ser 5 personas en este momento en el estudio. Afuera habrá... ¿En el control alguien tomó sopa? Nadie. Bueno. En el control son como 7 más. Miércoles que somos. Bueno, 72-6. Sumo los 12 suyos. Le agradezco por la ayuda. Sí. La gente se olvidó de tomar sopa. Es algo sano, nutritivo. Hágala. Le doy una receta para que no tenga frío en invierno. Esta es una receta familiar. Guarda el té, que esto no es moco de pavo. Sopa de perejil, que la hace 10 minutos, que es muy fácil y además le aseguro que sale a la calle en camiseta, porque es impresionante el calor que le da. Y además no se resfría, porque le mejora las defensas. Luis, sopa de perejil. Sí. Pasaron la receta ya. Por supuesto, ya mismo, mire qué fácil. Le doy una receta para 4 platos, pone agua en una olla, pero mide la cantidad de agua, es decir, ponga 4 platos soperos de agua y medio plato más porque siempre se va a evaporar un poco. En esa olla pone algo, que es una carcasa de pollo, un osobuco, no tiene nada, un caldito, algo. Eso se deja a que hierva. Agarra con las 2 manos buen montón de perejil, lo pica o lo pone en la procesadora, un bols, pimienta, sal, nuez moscada, 2 huevos y empieza a batir y va agregando de a una cucharadas de harina. Cuando llegue a 8 o 10, esa masa quedó muy dura y entonces de esa masa con el agua de la olla hirviendo va a ir sacando con una cucharada de postre una especie de ñoquis. Eso sería parecido a lo que es los malfatti, para que lo vea de lo que son italianos. Sí, claro. Entonces, esos ñoquis los tira en el agua, simplemente los tira, el agua queda toda verde, se cocina como cualquier ñoqui, 10 minutos, no tarda nada. Mire se que, toma eso, sí. Impresionante. Pero Luis, si con usted íbamos a hablar de la tarifa eléctrica, mire usted hacia dónde nos llevó. Ahí la tenemos en pantalla seguramente. Sí, usted la está viendo por su monitor. Sí, muy bien. Me Hicimos gustó más la un plato gourmet nosotros. Pero bien vale la pena ponerle un poco de onda a la explicación. Es decir, pava eléctrica, muchachos, pongan la típica tetera, como se dice acá, o la pava, al fuego. La pava. No calentemos 3 litros si la pava es grande, si vamos a tomar un té. En todo caso, calentemos el tamaño de la taza. Sí, correcto. Y le digo otra cosa. Hay mucha gente que me dice, no, lo que pasa es que la pava eléctrica es muy cómoda porque me calienta el agua a la temperatura para el mate y si no se me pasa. Le digo, bueno, pero vos fuiste a la escuela, ¿no es cierto? Bien. Vos dejá el agua hervir, que cuando hierve llega a 100 grados. Y cuando llega a 100 grados, ya sabés que está a 100 grados. Ojo, una gran ventaja de dejar que el agua hierva. Cuando el agua hierve pierde el cloro, que es un veneno tóxico. Mucha gente que me dice, no tomo mate porque me da acidez. Ajá. Digo, lo que te da acidez es el cloro, ojo al piojo. Si vos hervís el agua, se le va todo el cloro. Sí. Está a 100 grados. Agregale, bueno, espéreme un poquito. ¿A qué altitud están en Mendoza? Claro, 800. Y está como Bariloche. Ahí el agua no va a hervir a 100 grados. Tal cual. Me tendría que fijar en las tablas, pero posiblemente esté 96, 97 grados. Le agrega un chorrito de agua fría del 10% y ahí lo bajó a 90 porque hago la cuenta que el agua fría entra a 15 grados. ¿Sí? Es una cuenta sencilla. Entonces ya tiene el agua para una infusión, mate o té, pero con la gran ventaja de que el agua le sacó el cloro. Mire, Luis, le voy a decir una cosa. Ustedes en Mendoza tienen agua mineral excelente.
me parece genial. Pero yo les decía hoy en un programa de Buenos Aires, ¿en qué momento nos transformamos en un país de tontos? Que Mendoza no es una provincia que le sobre el agua, precisamente. No. ¿Y cuál fue el genio del marketing que inventó? Sacar el agua de la cordillera, llevar en camión 1000 kilómetros a Buenos Aires, distribuir para que los tontos vayan a un kiosco a comprar una botellita de agua y pagarla 100 pesos. No, señor, eso es de tonto. Mire, en Buenos Aires usted hace un pozo de 90 metros de hondo y tiene el acuífero Puelche, de hecho viene de la cordillera, excelente agua. No lo estoy inventando. Cervecería Quilmes saca toda el agua para la cerveza así. Entonces yo lo que digo es, macho, empezar por sacar el agua de ahí. Otra cosa, en las plazas, los bebederos tendrían que tener un filtro de carbón activado, porque para mí uno se tiene que llevar siempre de la casa una botellita donde vaya de agua. Pero en vez de ir a comprar en un kiosco una botella a 100 pesos, va a un bebedero. Cuando mis hijos se fueron a estudiar a Buenos Aires, te digo, el agua de Buenos Aires es intomable. No se puede tomar. Es barro con agua. Yo no sé cómo toman eso. Pero yo lo primero que hice, les compré un filtro de carbón activado. Y ahí empezaron a purificar su propia agua. Luis, me estoy quedando sin tiempo. Ping-pong rápido. Entonces, le pido un favor. Muchacho, vamos. Ping-pong rapidísimo. Pava eléctrica. ¿Qué hago con la heladera? Está ahí, la funciono. Que se ventile bien por la parte trasera. Si quiere gastar plata, si quiere y puede, es el electrodoméstico donde conviene gastar plata porque está prendida las 24 horas. Sí. Y una heladera con freezer vieja gasta 100 kWh y una heladera moderna de estas que son de tecnología inverter va a gastar 50, 60. ¿Qué hago con el lavarropas? ¿Qué hago con el lavarropas? Que es el terror de las casas. Fundamental. Mire, un concepto rápido. Todo lo que es electrónica no gasta nada. La gente que dice desenchufe, no, esos son 3 watts, gasta la lucecita del televisor. Contra 1500 de la jarra eléctrica, eso no importa, no se enloquezca con esas pavadas. Lo que gasta es usar una resistencia eléctrica para generar calor, como es una estufa de cuarzo, y como es el calentar agua con una jarra eléctrica. Entonces, el chiste del lavarropa es que como ahora son todos programables, la gente sin darse cuenta dice, ponele el programa de ropa muy sucia. Querido, son 40 litros de agua que está calentando con una resistencia eléctrica, que más o menos son 2500 watts, pero en definitiva estás calentando agua a 90 grados, 60 agua. 60, no, vos tenés que usar el lavarropa con el agua fría, que gasta muy poco, porque es solo un motorcito. Entonces me han dicho, doctor, pero con el agua fría no lava bien. Bueno, a ver, 2 cosas. Primero, vos en tu casa no tenés un lavadero industrial. El lavarropa lo usás una vez por semana. Bueno, ¿qué te preocupa? Que en vez de hacer el ciclo de lavado corto que dura 1 hora, busca el ciclo ecológico de 3 horas, pero que tiene 2 horas de remojo. Remojo. Entonces el motorcito, que gasta poco, funciona media hora, después queda 2 horas en remojo, ahí no gasta nada. Si está el agua fría no gasta nada. Y media hora al final lava, gasta lo mismo, pero lava mejor porque tiene remojo. Otra cosa, a ver, una camisa hay que refregar un poquito el cuello con jabón federal, el jabón blanco de toda la vida, y ya está, y ya está. Se sigue usando. Usted me dice, no, porque mi marido, ¿me entiende? Cosas básicas. Si Claro, está claro muy que sí. sucia la ropa, póngale un programa de 30 grados, 40 grados máximo, no hace falta más. Los jabones son todos biodegradables, de buena calidad, van a lavar bien. Y otro truco muy importante para ahorrar plata, tiene que usar siempre el lavarropa lleno de ropa. No que me quedaron 2 boludeces, no, guardalo en el canasto para la semana que viene. Porque pasan 2 cosas, cuando usás el lavarropa lleno, gastás menos agua, porque gastás la misma cantidad, pero lavás 30 prendas. Pero hay otro truco. Últimamente en Argentina, por muchas veces departamentos que tienen poco espacio y para meterlo debajo de digamos en el bajo mesada, se han empezado a utilizar lavarropas que son de carga frontal, los que tienen la puerta adelante. Esos lavarropas son los peores lejos mecánicamente, ¿sí? Porque un eje que gira tiene que tener de un lado un rodamiento, un rulemán, y del otro lado otro. Entonces gira. Yo tengo un lavarropa, estos que son así, verticales, ¿sí? Crié 3 hijos, 20 años con un lavarropa así de argentino. Luis, ¿quiere Entonces, que le diga ¿qué una pasa? cosa? Los que son de horizontales, el tambor, que tiene la puerta delante, el eje está agarrado atrás,
pero no puede agarrarse adelante porque va a la puerta. Claro. Entonces, si ese lavarropa ya es delicadito, no se le ocurra poner un centrifugado de 1000 RPM, no, centrifugue lo menos, total, cuelga la ropa afuera en el balcón y se seca lo mismo. En Mendoza, que tiene un clima seco, muchacho, sí, se seca la ropa con un pestañeo. Luis, pero además, que si no se rompe... Espéreme que termino esto. El lavarropa bien lleno de ropa no se desbalancea tanto como cuando tiene poca ropa. Y ese lavarropa que se transforma en un potro mecánico cuando empieza a saltar, ese que se le rompe. Ah, ese que zapatea. Sí, claro, sí. Luis, me ha dejado mudo, definitivamente. Hay 1000 maneras... O hay mucho más para hablar. Claro. Yo no tengo tiempo esta noche aquí, pero mire, le soy honesto, hay tantas cosas para observar que en definitiva vamos a tener que comenzar a observar. Le mandamos un gran abrazo, gracias por su tiempo, ha sido una charla encantadora verdaderamente. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Abrazo desde Bariloche. Gracias, muchas gracias. Es doctor en ingeniería, investigador del CONICET, genio, que hay 1000 maneras de cómo ahorrar. Vamos a darle el otro costado para ir poniéndole un cierre al tema del la segmentación. ¿Te acordás en los 90? Hubo un rebalanceo telefónico entre los 80 y los 90, ¿te acordás? Ni hables de eso, ni hables. Bueno, a ver, Marcelo, yo decía que es una vergüenza el tema de los subsidios por cómo se otorgaron, porque mientras gran parte del país pagaba tarifas diferenciales, pareciera ser que donde estaban la mayor cantidad de votos, ellos pagaban mucho menos dinero que nosotros, en términos de gas y de luz y también de agua. Y decíamos inequitativo. ¿Por qué? Porque esto que parece ser la panacea, en definitiva termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los que no lo tienen, porque quien también subsidiaba eran quienes no gozaban de los servicios. ¿Cuántas veces hablamos de que argentinos que no tenían gas natural y seguían subsidiando el gas natural de otros que sí lo tenían y los primeros se calefaccionaban y cocinaban con una garrafa? Bueno, efectivamente todo esto tiene una cara de mucha hipocresía y de mucho cinismo. Efectivamente los sectores más subsidiados resultaron ser los sectores del AMBA, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo lo que es el primero, segundo y tercer cinturón del conurbano bonaerense, que es el Gran Buenos Aires, porque allí está la mayor cantidad de votos, sin ninguna duda. Esta es la última medida que hubiese querido tomar seguramente este gobierno que conduce Alberto Fernández, el que hace bastante no se sabe de él, que conduce Cristina Fernández de Kirchner y que conduce Sergio Massa. Es la última medida que pretendían tomar, particularmente Cristina Fernández de Kirchner, y lo tienen que hacer por una necesidad. Se quedó sin dólares el país, se quedó sin dólares. Hace tiempo que no se promovió la producción energética. De toda la energía que hoy nosotros dependemos del exterior, al margen de la situación mundial, al margen de lo que está pasando con la guerra en Ucrania, al margen de lo que sucedió con la pandemia, esto inevitablemente iba a ocurrir. Lo que es inevitable también, decíamos recién, que esto es doloroso pero también necesario, porque hay que ajustar la situación. Estamos alrededor de gastando este año entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. Esa es la proyección. Venimos con un incremento de subsidios, solamente de subsidios, de entre el 9 y el 10% desde el 2019 a esta parte. Y lo que es inevitable es hacer una comparación con lo que sucedió inmediatamente en la administración que antecedió a la de Alberto Fernández. Recordemos que aquella administración en el 2016, 2017, 2018 y hasta un poquito del 2019 comenzó un proceso de transparentación para transparentar la situación energética. Llegamos a pagar un 75% del valor de la tarifa eléctrica sin los subsidios que se fueron perdiendo, mientras ahora estamos alrededor del 32 o 33 o quizás el 35 o 36% del valor real de lo que estamos pagando. Hubo incrementos, por ejemplo, recordemos, del 500% de la energía eléctrica entre el 2016 y el 2018 y hasta el 1.500% en la tarifa del gas. Esto en la administración Macri. Eso se llegó a pagar durante la administración Macri. También te decía
que hubo un periodo de tiempo en la Argentina que no pagamos las tarifas con subsidios. Fueron los años 90, criticados, como lo decía el doctor en ingeniería, desde todo punto de vista, pero en aquel momento se pagaba la tarifa plena. Cae de la rúa, comienza el nuevo siglo, 2002, 2003, 2004, y comienza un proceso de inyección de subsidios a la tarifa eléctrica y el gas para tratar de evitar problemas o inestabilidad social, que era lo que de alguna manera logró evitar el kirchnerismo. Termina el gobierno de Macri por muchas razones, por mala praxis, por no poder derrotar la inflación, por problemas económicos y también por ofrecerles a los argentinos un proceso de tarifas tal como ahora este gobierno intenta de alguna manera recuperar por una necesidad. Hoy, y cierro con esto, no se habló ni de tarifazo ni de ajuste, sino de una reacomodación, de una reestructuración de subsidios. ¿Acaso no es lo mismo? Gracias, Marcelo.